El sudario de Turín. Parte 1. La tela y la luz. Hay objetos que el tiempo no puede borrar. Objetos que parecen contener algo más que materia, un eco, una presencia, una historia que se niega a desaparecer. Entre ellos, uno sobresale por encima de todos, una simple tela de lino, marcada por la sombra de un hombre crucificado. Una imagen que la ciencia aún no logra explicar, y que millones veneran como el testimonio más cercano del rostro de Jesús. El sudario de Turín. La historia comienza con un lienzo de lino de casi 4,5 metros de largo por algo más de 1 metro de ancho. Su textura es áspera, pero su trenzado revela una manufactura costosa, propia de la región de Siria o Palestina hace 2 milenios. No hay pinturas ni pigmentos, no hay pinceladas, y sin embargo, hay una imagen. El cuerpo de un hombre, visto de frente y de espaldas, marcado por heridas, golpes y rastros de sangre. Es un rostro sereno, pero dolido, con los ojos cerrados, la barba recortada y una expresión que parece dormida, o quizás más allá del sueño. El primer registro histórico conocido del sudario aparece en Francia, a mediados del siglo XIV, en una pequeña localidad llamada Lirey. Un caballero, Geoffroy de Charny, lo exhibe en una iglesia, diciendo que es el lienzo que cubrió el cuerpo de Cristo en el sepulcro. Los fieles acuden por miles. Algunos lloran, otros caen de rodillas. Pero también surgen voces de duda. El obispo de Troyes sospecha que se trata de una falsificación. Se abren investigaciones, se escriben cartas, se debate. Y el misterio comienza a crecer. Lo cierto es que nadie pudo explicar cómo aquella imagen estaba impresa. Y pronto, el sudario desaparece de la vista pública, oculto por siglos entre monasterios, manos nobles y secretos. En el siglo XV, la reliquia llega a la Casa de Saboya, una de las familias más poderosas de Europa. Ellos la guardan como un tesoro sagrado. En 1453, Margarita de Charny la entrega a los duques de Saboya, y el sudario viaja desde Francia hasta Chambéry, en los Alpes. Allí se construye una capilla solo para custodiarlo. Durante siglos, el lino se guarda en cofres de plata, se muestra solo en ocasiones especiales, y siempre bajo estricta vigilancia. Pero el destino, una vez más, tenía preparado un incendio. Era la noche del 4 de diciembre de 1532. Las campanas repicaban con furia. El monasterio de Chambéry ardía en llamas. Dentro, una caja de plata se calentaba hasta ponerse al rojo vivo. El sudario estaba dentro. Los monjes, desesperados, intentaban salvarlo. Uno de ellos, arriesgando su vida, abrió el cofre con una barra de hierro. El calor fundió la plata y el lienzo se quemó en varias partes. El fuego dejó marcas simétricas, heridas que, curiosamente, parecían repetir el sufrimiento de aquel que representaba. Meses después, las monjas clarisas restauraron el lienzo con delicadeza, colocaron parches y un forro protector. El sudario, contra toda probabilidad, sobrevivió. Y su historia continuó. En 1578, los duques de Saboya trasladaron la reliquia a su nueva capital, Turín, en Italia. Desde entonces, se conoce como el sudario de Turín. Allí, dentro de la Catedral de San Juan Bautista, se guarda hasta hoy, en una urna especial que protege la tela del tiempo y de la luz. A lo largo de los siglos, ha sido testigo de guerras, pestes, revoluciones y peregrinaciones. Ha sobrevivido al fuego, a la humedad y al escepticismo. Y cada vez que se muestra al público, la ciudad entera se detiene. Millones de personas esperan horas, días, para ver apenas unos minutos ese rostro que parece mirar desde el silencio del pasado. Cuando la ciencia moderna comenzó a estudiar la tela, se encontró con algo desconcertante: la imagen no penetra las fibras. Está apenas en la superficie. No hay trazos de pigmentos, ni pinceladas, ni materiales conocidos de pintura. Las zonas oscuras son solo fibras de lino ligeramente deshidratadas u oxidadas, como si algo las hubiera tocado sin romperlas, sin quemarlas del todo.
Un proceso desconocido. Una imagen tridimensional, grabada por algo más parecido a una radiación de luz que a una sustancia. El gran giro ocurre en 1898, cuando un abogado y fotógrafo aficionado, Secondo Pia, obtiene permiso para fotografiar el sudario por primera vez. Mientras revela las placas en su cuarto oscuro, algo lo deja sin aliento. Allí, en negativo, aparece un rostro, pero esta vez con claridad impresionante. Los ojos, la nariz, la barba, la serenidad. Era como si el lienzo fuera, en sí mismo, un negativo fotográfico natural. Y la imagen del hombre se revelaba en positivo, como si hubiera estado esperando la luz para mostrarse. El mundo entero quedó maravillado. La prensa europea habló de un milagro moderno. Por primera vez, la humanidad veía el rostro del hombre del sudario con nitidez. Y desde entonces, las preguntas solo crecieron. El cuerpo impreso en la tela muestra detalles anatómicos precisos, el tipo de sangre, identificado siglos después como AB, las heridas en la cabeza, compatibles con una corona de espinas, las marcas de flagelación en la espalda, y los clavos en las muñecas, no en las palmas, como se creía tradicionalmente. Los médicos forenses que estudiaron el sudario afirmaron que la figura corresponde a un hombre crucificado que murió por asfixia postural, tal como ocurre en la crucifixión romana. No es un dibujo. No es un retrato. Es una huella, como si la luz o la energía de un cuerpo real hubiera quedado impresa en el tejido. Hay quienes ven en la tela una prueba de fe. Otros, un desafío científico. Pero todos coinciden en algo, el sudario guarda un mensaje. La imagen no tiene color ni contorno definido, y sin embargo, transmite vida. No es solo la huella de la muerte, sino también de algo más, como si aquel cuerpo no hubiera sido vencido por ella. A veces, los objetos más simples esconden los misterios más profundos. Un trozo de lino puede contener el eco de una historia que cambió el curso del mundo. Durante siglos, el sudario ha sido punto de encuentro entre la fe y la ciencia. Los creyentes ven en él el rostro de Cristo resucitado. Los escépticos lo estudian como un fenómeno inexplicable. Y la historia sigue viva, porque en ese rostro cada quien ve lo que lleva en el corazón. Unos ven amor. Otros, sufrimiento. Otros, simplemente, el misterio. Pero tal vez, solo tal vez, ese sea el propósito del lienzo, no imponerse, sino invitar a mirar. A detenerse. A recordar que detrás de la historia hay un rostro humano. Un rostro que amó, sufrió y dejó su huella, no solo en una tela, sino en la historia misma. Cada hilo del sudario guarda un fragmento del pasado. Cada fibra, una pregunta sin respuesta. Y sin embargo, cuando la luz lo toca, parece que el tiempo se detuviera. Como si, por un instante, esa imagen silenciosa nos recordara algo esencial, que incluso la muerte puede dejar señales de esperanza. En el corazón de Turín, bajo una urna de cristal, descansa un paño de lino, pero también un misterio que ha sobrevivido a guerras, incendios y siglos. El rostro del hombre del sudario sigue allí, mirando al mundo, esperando a quien se atreva a mirar de nuevo. Parte 2. El rostro del silencio. El rostro del hombre del sudario sigue ahí. Inmóvil, silencioso, y sin embargo lleno de una extraña presencia. Durante siglos, su imagen ha despertado lágrimas, dudas, oraciones y estudios. Pero cuando uno lo observa de cerca, cuando los ojos se detienen en sus detalles, el misterio se vuelve aún más profundo. Porque no es solo un rostro. Es el mapa del sufrimiento humano grabado sobre una tela. Es la historia de una pasión que trasciende el tiempo. El sudario no muestra el cuerpo idealizado que el arte ha repetido durante siglos. No hay aureola, ni trazos de gloria. Hay un hombre. Un cuerpo exhausto, flagelado, con señales de tortura y muerte. Las manchas de sangre no son azarosas, brotan de puntos precisos. En la frente y el cuero cabelludo se distinguen pequeñas heridas, como de espinas. En los hombros,
abrasiones causadas por un objeto pesado, quizás un madero. En las muñecas, los agujeros de clavos. En el costado derecho, una herida que parece hecha por una lanza. En los pies, manchas que se cruzan, señal de que fueron clavados uno sobre otro. Cada marca cuenta una historia. La espalda muestra más de 100 laceraciones finas, producidas por un instrumento con 2 puntas, el flagrum romano. La sangre, coagulada en regueros, indica que el cuerpo estuvo en posición vertical antes de ser envuelto. En la nariz hay una ligera fractura. En la boca, rastros de hinchazón. En el pecho, una rigidez que sugiere que la muerte llegó por asfixia, la causa común en una crucifixión. Pero hay algo más. No solo las manchas son reales, la sangre pertenece al tipo AB, un grupo raro, hallado también en otras reliquias veneradas en Oriente. Al analizarla, los científicos descubrieron rastros de bilirrubina elevada, signo de un cuerpo sometido a intenso sufrimiento físico antes de morir. Y sin embargo, en medio de todo ese dolor, el rostro no expresa desesperación. Transmite calma. Una serenidad imposible de fingir. Durante los primeros estudios modernos, los científicos quedaron perplejos. En 1931, otro fotógrafo, Giuseppe Henriet, volvió a retratar el sudario con técnicas más avanzadas. Las imágenes revelaron una precisión tridimensional nunca vista. Los médicos forenses podían calcular distancias entre ojos, nariz y boca con exactitud milimétrica. Cada pliegue del cuerpo respondía a la anatomía humana real. No era una pintura, ni una escultura presionada. Era un cuerpo verdadero que había dejado su huella por contacto, o por algo más. A mediados del siglo XX, con el avance de la física y la biología, los investigadores empezaron a estudiar el lino con microscopios electrónicos. Hallaron partículas de polen adheridas a las fibras. Aquellos diminutos granos contaban un viaje asombroso, algunos pertenecían a especies típicas del Mediterráneo oriental, otras solo crecían en la región de Jerusalén. También había pólenes del desierto de Anatolia y del norte de Francia, justo el camino que el sudario habría recorrido a lo largo de los siglos. Era como si el propio tejido guardara un diario de su travesía, desde Tierra Santa hasta Europa. Los especialistas en textiles descubrieron otro dato sorprendente: el trenzado en espina de pescado, tan característico del sudario, era muy caro y poco común en tiempos antiguos, pero se han hallado telas similares en tumbas judías del siglo I. Las fibras estaban hiladas a mano, con técnicas propias de la región de Siria. La evidencia, aunque no definitiva, apuntaba hacia los días de Cristo. Muchos pensaron que el lienzo podía ser un simple contacto del cuerpo con una sustancia química o un pigmento natural. Sin embargo, cuando los laboratorios de Turín y Roma analizaron la superficie, no hallaron rastros de pintura ni de aceites. La imagen no está formada por materia añadida. Está causada por un cambio en el propio lino, las fibras están deshidratadas solo en una capa microscópica, como si una luz intensa las hubiera dorado sin quemarlas. La intensidad de esa decoloración varía con la distancia entre la tela y el cuerpo, creando un efecto tridimensional imposible de reproducir por medios conocidos en el siglo XIV, cuando supuestamente habría sido falsificada. Ningún artista, ni con los recursos actuales, ha logrado imitar ese fenómeno con precisión. A medida que avanzaba la ciencia, la fascinación crecía. Físicos, químicos, forenses y teólogos comenzaron a trabajar juntos. Algunos veían en el sudario un desafío científico, un objeto que parecía haber sido fotografiado siglos antes de que existiera la fotografía. Otros lo llamaban la imagen del resplandor, como si el cuerpo hubiera emitido una energía capaz de marcar la tela en el instante de un cambio trascendental. Las mediciones revelaron que la imagen no atraviesa las fibras. Está solo en la superficie externa, en un grosor menor que una micra. Y sin embargo, al observarla con luz ultravioleta, brilla con una tonalidad dorada tenue. Los análisis espectroscópicos mostraron trazas de descomposición térmica, como si un pulso de energía desconocida hubiera actuado durante milésimas de segundo.
Los científicos de la NASA y del Shroud of Turin Research Project, en la década de 1970, aplicaron equipos diseñados para estudiar las superficies lunares. Lo que descubrieron fue desconcertante: el relieve del sudario contenía información tridimensional que solo podía producirse si la intensidad de la imagen variaba con la distancia entre la tela y el cuerpo. En palabras simples, la imagen se comportaba como un mapa topográfico del cuerpo humano. En 1978, durante la gran investigación del STUR, más de 30 especialistas pasaron 5 días analizando la tela con equipos fotométricos, rayos X, espectros infrarrojos y microscopios digitales. Su conclusión fue clara: no había rastros de pintura, ni tintes, ni pigmentos. Tampoco se detectó ningún agente químico capaz de producir la imagen. La causa física seguía siendo desconocida. Un físico del equipo dijo algo que se volvió célebre: es como si la imagen se hubiera formado por una descarga de luz desde el interior del cuerpo. Nadie pudo contradecirlo ni probarlo. La ciencia se quedó sin respuestas. Pero más allá de los laboratorios, el sudario también habla al corazón. Cuando las personas lo contemplan, no solo ven una figura. Ven un testimonio. Una historia que se repite desde hace 2 milenios, la del inocente que sufre y no responde con odio. En su rostro hay heridas, pero también hay paz. Los ojos cerrados no son los de la derrota, sino los del descanso después del amor llevado hasta el extremo. Cada año, miles de peregrinos llegan a Turín para contemplarlo, aun cuando la reliquia se muestra al público solo en ocasiones muy especiales. En silencio, los visitantes permanecen frente al cristal. Algunos rezan, otros solo observan. Nadie sale igual. Muchos dicen que no es tanto lo que ven, sino lo que sienten, una mirada invisible que los observa desde la profundidad del lino. Los teólogos han reflexionado sobre ese fenómeno durante siglos. Si el sudario fuese verdaderamente la tela funeraria de Cristo, entonces el instante que grabó la imagen no fue el de la muerte, sino el de la resurrección. Como si una energía luminosa, más fuerte que la materia, hubiera atravesado el tejido dejando su huella. Una luz que no quema, sino que revela. Una luz que no destruye, sino que transforma. Y aunque la ciencia no puede confirmar eso, tampoco puede negarlo. Porque hasta hoy, nadie ha podido reproducir exactamente las características físicas de la imagen. Las pruebas más avanzadas con láser logran efectos parciales, pero nunca con la misma complejidad tridimensional ni la misma estabilidad. En los años siguientes, el sudario fue estudiado por equipos de diferentes países. Los análisis químicos detectaron pequeñas partículas de sangre humana y suero. También hallaron restos de aloe y mirra, sustancias mencionadas en los ritos funerarios judíos del siglo I. Todo encajaba, salvo una cosa: la manera en que la imagen había aparecido seguía siendo un enigma. Algunos científicos hablaron de una radiación ultravioleta desconocida. Otros de un fenómeno electroquímico natural. Pero todos coincidían en algo: la imagen no podía haberse formado por contacto físico. Era como si el cuerpo se hubiera vuelto luz durante un instante y hubiera dejado su sombra luminosa en la tela. A mediados del siglo XX, la ciencia del color analizó el tono amarillento de las fibras. No era pintura, ni quemadura, ni oxidación profunda. Era una alteración molecular leve, uniforme, que no se repite en toda la tela, solo donde se ve la figura. Ese hallazgo eliminó las teorías de falsificación. Ningún proceso conocido en la Edad Media podría haber producido ese patrón sin destruir el lino. Las computadoras modernas, al convertir la imagen en datos digitales, permitieron reconstruir el rostro con volumen. Los investigadores pudieron ver cómo era el hombre del sudario en vida. Y lo que vieron fue asombroso: un rostro de rasgos semitas, con nariz prominente, barba partida y cabello largo. No era el Cristo europeo del arte medieval. Era un hombre de Oriente Medio. El hallazgo estremeció al mundo. Porque si la imagen era auténtica, entonces el sudario no solo contaba una historia religiosa, sino también humana. Hablaba de un hombre real, azotado, crucificado y envuelto con amor. Y mientras la ciencia sigue buscando explicaciones, el lienzo permanece inmóvil, silencioso, pero vivo. Cada fibra parece un susurro del pasado. Cada mancha, una pregunta. Cada sombra, una posibilidad. Muchos han dicho que el sudario no puede probar la fe. Y quizás sea cierto. Pero puede recordarla. Porque en ese rostro, el ser humano se ve reflejado.
Allí están el dolor, la injusticia, la compasión y la esperanza. Todo lo que somos está en esas fibras antiguas que resistieron el fuego y el tiempo. El sudario no grita. No impone. Solo observa. Su silencio es más fuerte que cualquier argumento. Y quizá ese sea su mayor poder, no demostrar, sino invitar a creer. Cuando la luz cae sobre él en la penumbra de la catedral, el rostro parece despertar por un instante. Es la luz del silencio, la que no necesita palabras para hacerse entender. El hombre del sudario no habla, pero su imagen sigue diciendo algo a cada generación. A los científicos, los reta. A los creyentes, los conmueve. A todos, los deja en la misma pregunta: ¿quién es este hombre? Y tal vez ahí esté el verdadero misterio. No en cómo se formó la imagen, sino en por qué sigue tocando tantos corazones. Porque, más allá de los análisis y los debates, ese rostro tiene algo que ninguna máquina puede medir: la capacidad de mirar al que lo contempla y recordarle que, en medio de tanto dolor, siempre hay una luz que permanece. Y esa luz, la misma que un día marcó una tela, sigue viva, invisible, en cada mirada que se detiene ante el sudario y se pregunta, en silencio, si acaso ese rostro no es también el reflejo de todos nosotros. Parte 3. Fuego, fe y ciencia. El sudario había sobrevivido al tiempo, al olvido y a la sospecha. Pero aún le aguardaba una de sus pruebas más terribles: el fuego. La historia lo había protegido durante siglos en cámaras oscuras, monasterios silenciosos y manos temblorosas. Sin embargo, una noche, las llamas casi borran para siempre la imagen que había atravesado los siglos. Era diciembre de 1532. El frío de los Alpes rodeaba el convento de las Clarisas en Chambéry. Dentro, el silencio monástico se rompió de pronto con el grito de fuego. Las llamas avanzaban con furia. El calor fundía el metal. En la capilla ardía el cofre de plata donde reposaba la tela. Las monjas corrieron desesperadas, sin saber si aquello que protegían era una reliquia o una leyenda. Una de ellas, con un acto de valentía que la historia recordaría, rompió los sellos del cofre y sacó el lienzo en medio del humo. Cuando al fin lograron apagar el incendio, la visión fue desgarradora. La tela estaba doblada en varias partes, y el calor había perforado sus pliegues de manera simétrica. 12 agujeros marcaban la superficie. El fuego había dejado su propia huella sobre la huella del hombre crucificado. Durante semanas, las monjas clarisas trabajaron en silencio para repararlo. Coser, parchear, reforzar. Cada puntada era una oración. El sudario volvió a estar entero, aunque sus cicatrices quedaron para siempre visibles. Y fue entonces, en ese nuevo rostro marcado por el fuego, cuando muchos creyentes comenzaron a hablar de un milagro dentro del milagro. Pasaron los siglos. El sudario viajó a Turín, protegido por los duques de Saboya. Se convirtió en símbolo de la casa real y en motivo de peregrinación para miles de fieles. Pero el misterio permanecía intacto. Nadie sabía cómo aquella imagen había llegado a la tela, ni por qué parecía tan viva. En 1898, más de 300 años después del incendio, el mundo cambió para siempre. En una exposición solemne, un abogado italiano llamado Secondo Pia obtuvo el permiso para fotografiar el sudario. Aquel hombre, apasionado por la fe y la ciencia, preparó su cámara de placas de vidrio, ajustó el enfoque y esperó pacientemente la exposición bajo una tenue luz. No imaginaba que estaba a punto de descubrir algo que estremecería al mundo. Cuando reveló las placas en su estudio, su corazón se detuvo. El negativo fotográfico mostraba, con una nitidez sobrecogedora, el rostro de un hombre real, con proporciones perfectas y detalles imposibles de ver a simple vista. Por primera vez, la humanidad veía con claridad el rostro del sudario. El descubrimiento fue una revolución. El lienzo que durante siglos había parecido una sombra amarillenta revelaba ahora una imagen tridimensional, casi viva. Era como si la tela fuera, en sí misma, un negativo fotográfico natural. La noticia recorrió Europa. Los periódicos hablaban de la primera fotografía de Cristo.
Los científicos quedaron perplejos. ¿Cómo podía un objeto medieval producir un negativo fotográfico siglos antes del invento de la cámara? Las dudas se multiplicaron. Algunos acusaron a Pia de fraude, de manipulación o incluso de locura. Pero 30 años después, en 1931, un nuevo fotógrafo, Giuseppe Enrie, repitió el experimento con equipos más avanzados. Y el resultado fue el mismo. El rostro reapareció, con idéntica perfección. El mundo quedó dividido entre la fe y la razón. La ciencia no podía explicar el fenómeno, y la Iglesia, prudente, evitaba declarar milagro alguno. Pero los ojos de millones se posaron sobre aquel rostro que parecía mirar más allá del tiempo. El siglo XX trajo consigo nuevas preguntas. En 1973, el sudario fue sometido a los primeros análisis científicos modernos. Los expertos confirmaron que la imagen no era pintura, ni tinte, ni quemadura profunda. El color provenía de una leve deshidratación en las fibras del lino. Una oxidación tan superficial que apenas penetraba unas micras. 5 años más tarde, en 1978, un grupo de 33 científicos de Estados Unidos formó el STURP, Shroud of Turin Research Project. Durante 5 días estudiaron el lienzo con equipos fotométricos, rayos X, microscopios y espectros infrarrojos. Tomaron más de 40.000 fotografías y muestras microscópicas. El resultado fue un consenso sorprendente: la imagen no fue pintada, ni estampada, ni impresa. Nadie pudo explicar cómo se había formado. La ciencia se encontraba frente a un límite. No había un proceso físico conocido que pudiera producir una imagen tridimensional en una tela de lino sin contacto ni pigmento. Algunos hablaron de una descarga de luz, otros de un fenómeno de radiación o de energía desconocida. Los más cautos simplemente dijeron: no sabemos. En medio de esas investigaciones, surgió otro hallazgo inesperado. Entre las fibras del lienzo se encontraron partículas de polen pertenecientes a plantas que crecen exclusivamente en la región de Jerusalén. También se detectaron restos de polvo de yeso y mirra, sustancias usadas en los entierros judíos del siglo I. Era como si la tela guardara, en su propia estructura, las coordenadas de su origen. El descubrimiento del polen fue un golpe para los escépticos. El científico suizo Max Frey, experto en criminología, confirmó que al menos 13 especies de polen correspondían a la flora palestina. El viaje del sudario podía rastrearse: Jerusalén, Edesa, Constantinopla, Francia y finalmente Italia. Cada grano de polen era una prueba silenciosa de ese recorrido milenario. Pero la controversia alcanzó su punto máximo en 1988, cuando 3 laboratorios de prestigio, Oxford, Zúrich y Arizona, realizaron la prueba del carbono 14 sobre pequeñas muestras del lino. Los resultados parecieron demoledores. Las fechas obtenidas situaban la confección de la tela entre los años 1260 y 1390, plena Edad Media. El mundo creyó haber resuelto el enigma. Los titulares de los periódicos lo proclamaron: el sudario es una falsificación medieval. Sin embargo, algo no encajaba. Las zonas de donde se extrajeron las muestras habían sido reparadas por las monjas clarisas después del incendio de Chambéry. La tela analizada no pertenecía al lino original, sino a una parte remendada con hilos más recientes. Varios expertos cuestionaron el procedimiento, y las discusiones se reabrieron. En las décadas siguientes, nuevos estudios con microscopios de alta resolución mostraron que las fibras del sudario original estaban recubiertas de una película de almidón y contaminadas por bacterias acumuladas durante siglos de exposición, lo que alteraba los resultados del carbono 14. La datación, concluyeron algunos científicos, no podía considerarse válida. El misterio seguía intacto. Mientras tanto, las investigaciones continuaron. En 2002, un equipo de restauración examinó cada hilo del lienzo y descubrió que la imagen era tan superficial que ni siquiera penetraba entre las fibras. La causa de su formación seguía siendo desconocida. En 2011, físicos italianos del Instituto Nacional de Energía Nuclear lograron reproducir parcialmente la tonalidad del sudario utilizando un láser ultravioleta de alta potencia. La conclusión fue asombrosa: para lograr un efecto similar en toda la tela, se habría necesitado una energía luminosa imposible de generar con medios naturales. La ciencia, una vez más, se encontró frente al abismo del misterio. No podía afirmar que fuera milagro,
pero tampoco podía explicarlo de otro modo. Más allá de los laboratorios y las polémicas, el sudario se había convertido en un símbolo. Para los creyentes, representaba el momento en que la luz venció a la oscuridad, para los científicos, un fenómeno único en la historia material del mundo. Y para todos, un espejo donde la humanidad se mira y se pregunta por su origen, su destino y su fe. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los bombardeos amenazaban Europa, el sudario fue escondido en secreto en el monasterio de Montevergine, al sur de Italia. Nadie debía saber dónde estaba. Era un tiempo de miedo y destrucción, pero incluso entonces, la tela siguió siendo un signo de esperanza silenciosa. En 1997, otro incendio, esta vez en la Catedral de Turín, volvió a ponerlo en peligro. Las llamas se extendieron hasta la urna. Un bombero, arriesgando su vida, rompió el cristal blindado con un martillo y sacó el cofre a salvo. Cuando el humo se disipó, la reliquia estaba intacta. De nuevo, el fuego no pudo con ella. Muchos ven en esos episodios una coincidencia, otros, una protección misteriosa. Pero lo cierto es que el sudario parece seguir un destino propio, como si una fuerza invisible lo custodiara. Hoy, guardado en una cámara sellada, el sudario descansa en penumbra. Su temperatura y humedad se controlan con precisión. Solo en ocasiones excepcionales se muestra al público. Cuando eso ocurre, Turín se transforma. Las calles se llenan de peregrinos, ancianos, jóvenes, científicos, curiosos. Algunos llegan caminando desde muy lejos. Otros lo contemplan en silencio, con lágrimas. El rostro del hombre del sudario, iluminado por una luz tenue, sigue hablando a cada visitante. No hay palabras, no hay discursos. Solo un silencio que pesa y consuela al mismo tiempo. La ciencia lo observa, la fe lo venera, y el fuego, símbolo de destrucción, parece haberse convertido en su guardián. Porque cada vez que el fuego intentó destruirlo, el sudario salió fortalecido, como si el misterio necesitara ser probado una y otra vez. Tal vez por eso su historia no se apaga. El sudario de Turín no pertenece solo a una religión ni a una época. Es un puente entre la fe y la razón, entre el pasado y el presente, entre el dolor y la esperanza. Su tejido, marcado por fuego y tiempo, sigue siendo una pregunta abierta a todos los que se atreven a mirar. Y así, entre el fuego que quiso devorarlo, la fe que lo sostuvo y la ciencia que aún intenta comprenderlo, el lienzo sigue hablando. Habla con su silencio. Con su luz que no se apaga. Con su historia que resiste. En su superficie amarillenta están las cicatrices del fuego, las marcas del hombre y los rastros del misterio. Y cada vez que alguien se inclina ante él, siente lo mismo que Secondo Pia aquella noche de 1898, la sensación de estar frente a algo que no pertenece solo a este mundo. El fuego trató de borrar el rostro. La fe lo protegió. La ciencia lo estudió. Pero el misterio, ese, sigue intacto. Parte 4. La prueba del tiempo. El siglo XX trajo consigo la era de los laboratorios, los microscopios y la radiación controlada. En un mundo donde todo parecía poder medirse, pesarse y probarse, el sudario de Turín se convirtió en una frontera. Un desafío para la ciencia moderna, y un espejo donde la fe y la razón se encontraban, a veces con respeto, a veces con tensión. Durante siglos, el lienzo había sido custodiado por monjes y reyes, pero ahora reposaba en cámaras herméticas, rodeado de instrumentos electrónicos. Ya no se le rezaba tanto como se le analizaba. Pero cuanto más se lo estudiaba, más preguntas surgían. En 1978, un grupo de científicos norteamericanos del STUB pasó 120 horas frente al sudario. Su misión era simple, determinar si la imagen era producto de una técnica humana. Lo que encontraron fue desconcertante. No había pigmento, ni trazo, ni pincelada. Ningún indicio de pintura, ni de material orgánico externo. Solo una leve deshidratación de las fibras del lino, apenas visible al microscopio. El Dr. John Jackson, uno de los líderes del proyecto, recordó más tarde que la imagen no está en el interior de la tela, sino solo en la superficie más externa de las fibras. Era como si una radiación hubiera tocado la tela por un instante, grabando una sombra sin penetrar. Una luz que no quemó, sino que besó.
Otro miembro del equipo, el físico Thomas Phillips, dijo una frase que quedaría grabada: estamos ante algo que se comporta como un negativo tridimensional de un cuerpo humano real. Y no conocemos ninguna tecnología, ni antigua ni moderna, que pueda producirlo. El resultado oficial del STURP fue prudente: la imagen del sudario de Turín es real. Representa el cuerpo de un hombre que fue crucificado y murió. No sabemos cómo se formó. Esa última frase, no sabemos cómo, se convirtió en el eco más poderoso. Porque en un tiempo en que el hombre creía haber dominado todos los misterios, el sudario le recordaba su fragilidad ante lo inexplicable. A principios de los años 80, los científicos comenzaron a estudiar minuciosamente los rastros de sangre. El Dr. Alan Adler, experto en química hemática, y el microanalista John Heyer confirmaron que las manchas eran sangre humana del tipo AB, el mismo grupo que más tarde se identificaría en la reliquia del Santo Sudario de Oviedo. Al observar los patrones de las heridas, coincidían con las lesiones descritas en la crucifixión: el cuero cabelludo con múltiples laceraciones, la espalda con trazos de flagelación, la muñeca atravesada, los pies superpuestos, la herida en el costado. Todo correspondía a una ejecución por crucifixión. Pero había algo más: el flujo de sangre mostraba características de un cuerpo que había estado inmóvil después de la muerte. Las manchas no eran producto de un cuerpo en movimiento, sino de alguien ya fallecido, en posición de reposo. Las partículas de suero y hemoglobina seguían un patrón gravitacional exacto. Era imposible que un falsificador medieval hubiera reproducido eso sin conocimientos médicos ni microscópicos. Cada descubrimiento hacía que el enigma creciera. No se desmentía el misterio, se profundizaba. En 1988, el mundo esperó con expectación el resultado de una prueba que, según muchos, pondría fin a siglos de discusión. El carbono 14, método que permite datar materiales orgánicos según su contenido radiactivo, iba a determinar la antigüedad del lino. Se cortó una pequeña muestra de la esquina inferior izquierda, y 3 laboratorios, Oxford, Zúrich y Arizona, recibieron fragmentos idénticos. El resultado fue publicado con gran alarde mediático. El lino databa entre los años 1260 y 1390. Los titulares fueron inmediatos. El sudario de Turín es una falsificación medieval. Pero en los pasillos de los laboratorios, algunos científicos no estaban tan seguros. La muestra analizada provenía de una zona que, tras el incendio de 1532, había sido reparada con hilos de algodón y lino mezclados. Estudios posteriores demostraron que el fragmento contenía fibras modernas y contaminantes. Además, la tela había estado expuesta a incendios, humo, bacterias y aceites de manos durante siglos. Todo eso podía alterar el resultado del carbono 14. El propio director del laboratorio de Oxford, el Dr. Christopher Ramsay, reconocería años después: hay demasiadas incógnitas en aquella muestra. No podemos asegurar que refleje el conjunto de la tela. Las dudas crecieron cuando, en los años 90, el químico francés Raymond Rollers, miembro del mismo STURP, descubrió diferencias químicas entre las fibras analizadas y las del cuerpo del lienzo. Rollers, que inicialmente era escéptico, concluyó que la muestra del carbono 14 no pertenecía al lino original. Y añadió algo aún más provocador: la degradación química de la celulosa del sudario indica una edad mucho más antigua, de al menos 2000 años. El debate se volvió encendido. Algunos científicos defendían la datación medieval, otros afirmaban que los resultados estaban viciados. Pero en el fondo, lo que todos reconocían era que el sudario no se dejaba encasillar. No se comportaba como ningún otro objeto. En paralelo, la tecnología digital permitió nuevos análisis. En 1976, la NASA había desarrollado el analizador de imágenes VP8, usado para procesar fotografías del espacio. Cuando los técnicos introdujeron la imagen del sudario, el resultado los dejó atónitos: el rostro adquirió volumen tridimensional perfecto. Ninguna pintura, fotografía o grabado respondía así. La imagen del sudario contenía información espacial, como si hubiera sido impresa por un cuerpo real.
En 2002, un grupo de restauradores examinó las fibras una por una. La imagen solo afectaba las capas superficiales, menos de 0,02 milímetros de espesor. No existía ningún pigmento adherido. No era pintura. No era quemadura. Era otra cosa. En 2011, el Instituto Nacional de Energía Nuclear de Italia realizó un experimento fascinante. Usaron un láser de luz ultravioleta de alta intensidad sobre un lino similar. Lograron reproducir una coloración casi idéntica, pero solo en un área de unos pocos centímetros. Para generar la imagen completa del sudario se habría necesitado una energía equivalente a miles de millones de vatios en una fracción de segundo. Algo que ningún proceso natural podría producir. Los científicos no afirmaron que se tratara de un milagro. Simplemente dijeron que era imposible con la tecnología actual. La discusión siguió expandiéndose a otros campos. Los estudios de polen confirmaron la presencia de especies propias de la región de Jerusalén. Los análisis de polvo hallaron partículas de aragonita, un tipo de piedra caliza presente en las cuevas de la zona del Gólgota. Todo parecía apuntar a un origen oriental. Y, sin embargo, el misterio no terminaba de resolverse. En 2015, nuevas pruebas de datación basadas en espectroscopía infrarroja indicaron que el lino podría datar del siglo I. Pero el Vaticano, prudente como siempre, evitó cualquier pronunciamiento definitivo. La Iglesia no necesita pruebas científicas para sostener la fe, ni las teme. Sabe que los misterios verdaderos sobreviven a las certezas de cada época. El sudario, mientras tanto, seguía allí. Silencioso. Intacto. Desconcertante. En cada exposición pública, miles de personas llegaban a Turín. Muchos lo miraban no buscando una demostración, sino un encuentro. Porque más allá del debate, lo que ese rostro provoca no es tanto curiosidad como conmoción. No exige creer, invita a mirar. Hay algo en esa imagen que trasciende los siglos. No tiene color, ni expresión definida, y sin embargo transmite serenidad, sufrimiento y una extraña paz. Quien lo contempla tiene la sensación de que esos ojos cerrados esconden una mirada aún viva. El físico Giulio Fanti, uno de los investigadores más persistentes, lo resumió así: el sudario no demuestra nada, pero sugiere todo. Es un interrogante hecho de luz. A través de los años, la ciencia ha aprendido que no todo puede ser medido. Que hay misterios que no se disuelven ante el microscopio, sino que se amplifican. Y que a veces la verdad no está en la explicación, sino en la contemplación. El sudario de Turín no es una reliquia que se impone, es una presencia que permanece. Su historia es la historia del ser humano frente al misterio, intentando entenderlo, tocarlo, medirlo, y descubriendo que al final lo más profundo no se explica, se experimenta. Quizás esa sea su verdadera prueba, no la del fuego, ni la del carbono, ni la del tiempo, sino la del alma. La que pregunta qué es lo que el hombre busca cuando mira ese rostro. Un rostro que sufrió, que amó, que fue traicionado y que, según millones, venció la muerte. Y aunque el lino se desgaste, aunque las fibras se oxiden lentamente, el misterio no envejece. Porque hay cosas que no pertenecen al tiempo, sino a la eternidad. El sudario, con sus heridas, sus silencios y su luz, sigue hablando. No con palabras, sino con presencia. Sigue preguntando al corazón humano, más allá de los siglos y de la ciencia. ¿Qué ves cuando me miras? Y cada generación, cada mirada, responde de manera distinta. Pero todas sienten lo mismo, la certeza de estar frente a algo que trasciende lo visible. Esa es la verdadera prueba del tiempo. Parte 5. El misterio que permanece. El tiempo, ese juez silencioso de todas las cosas, ha pasado sobre el sudario de Turín sin lograr desgastarlo del todo. Su imagen, frágil y dorada, sigue allí, como una respiración detenida entre el lino y la luz. Han pasado más de 20 siglos desde que, según la tradición, aquel cuerpo fue envuelto en la tela. Han pasado guerras, incendios, dudas, lágrimas, peregrinaciones y análisis. Pero el rostro permanece. Muchos lo han llamado el espejo de la resurrección. Otros, el rostro del dolor. Para algunos, es una prueba, para otros, una presencia.
Lo cierto es que el sudario sigue siendo, ante todo, un testigo. No solo de un hecho antiguo, sino del corazón humano que lo contempla. Cuando se expone en Turín, el silencio se impone de manera natural. Miles de personas esperan en fila, algunas con rosarios, otras con cámaras, y todas con la misma mirada expectante. Al llegar frente al lienzo, el murmullo se apaga. Nadie necesita decir nada. Porque el rostro del sudario no habla con palabras, sino con silencio. Y en ese silencio, muchos encuentran algo que no esperaban: paz. No hay espectáculo. No hay brillo. Solo una tela vieja, marcada por el tiempo, con la forma difusa de un cuerpo que parece descansar. Pero cuanto más se observa, más se percibe algo profundo. Una serenidad imposible en un rostro torturado. Una calma que no pertenece a la muerte, sino a lo que viene después. El sudario no grita. No exige fe. No impone credos. Solo se deja mirar, como si supiera que su poder no está en convencer, sino en invitar. En abrir una puerta interior donde cada alma puede preguntarse, en silencio, ¿y si fuera verdad? Los científicos han seguido estudiándolo con respeto. Los teólogos lo han interpretado. Los escépticos lo han desafiado. Y, sin embargo, el sudario no ha respondido a ninguno. Permanece igual que siempre, callado, inmutable, misterioso. Quizá ese sea su secreto: el misterio no busca imponerse, sino mantenerse. Es lo que resiste cuando todo lo demás se explica. Los historiadores han rastreado su camino desde Jerusalén hasta Turín. Los análisis del polvo, del polen y de las fibras hablan de Oriente, de desiertos y caminos antiguos. Los estudios más recientes confirman que la sangre pertenece al grupo AB, común en la población semita. Los investigadores del Instituto de Energía Nuclear siguen afirmando que ninguna fuente de energía natural conocida podría haber formado la imagen. Y aún así, el sudario no pide ser probado. Su presencia basta. Los peregrinos que lo visitan no van a comprobar teorías. Van a mirar. Van a encontrarse con algo que los trasciende. Algunos salen llorando, otros sonriendo. Muchos en silencio. Todos distintos. Hay quienes lo observan como una reliquia. Hay quienes lo consideran una obra de arte inexplicable. Pero hay un detalle que todos perciben: ese rostro no parece de un hombre derrotado. Es un rostro sereno, lleno de una extraña majestad. La mirada invisible bajo los párpados cerrados parece no rendirse al dolor. Es el rostro de quien ha pasado por la muerte, pero no ha sido vencido por ella. En la penumbra de la Catedral de Turín, cuando las luces se atenúan y el lienzo queda suspendido tras el cristal, el aire parece detenerse. No hay sonido, ni discurso. Solo una presencia. Un instante donde el alma humana se reconoce pequeña frente a lo infinito. En los laboratorios, los científicos siguen intentando reproducir la imagen. Luz ultravioleta, radiación, simulaciones químicas. Nada ha logrado replicarla con exactitud. Cada intento parece recordarles que no todo en el universo puede reducirse a fórmulas. Hay fenómenos que trascienden el método, y que exigen una mirada distinta. Algunos llaman a eso fe. Otros, humildad. Porque quizá el sudario no fue dejado para ser explicado, sino para ser contemplado. Hay algo profundamente humano en esa imagen. No solo por lo que representa, sino por lo que despierta. En ella se encuentran el dolor y la esperanza, la muerte y la vida, el silencio y la luz. Es como si esa tela, marcada por siglos y cicatrices, llevara en sí misma la historia de todos nosotros: heridas, dudas, renacimientos. El sudario no cambia, pero nosotros sí. Cada generación lo mira con nuevos ojos, buscando respuestas distintas. Los hombres del pasado buscaban en él un milagro, los de hoy buscan una certeza. Y, sin embargo, lo que el sudario ofrece sigue siendo lo mismo: una pregunta.
No una pregunta sobre la historia, sino sobre el alma. ¿Qué haces tú con esta historia? ¿Qué significa para ti este rostro? Esa es la voz que muchos dicen escuchar, no con los oídos, sino con el corazón. Algunos se encuentran en el consuelo. Otros, desafío. Pero todos, de algún modo, encuentran un reflejo de sí mismos. Porque el rostro del sudario no solo muestra la imagen de un crucificado. Muestra, también, la imagen de lo que el ser humano puede ser cuando ama hasta el extremo, cuando sufre sin odio, cuando muere con perdón. Y quizá por eso el sudario sigue conmoviendo incluso a quienes no creen. Porque no impone una doctrina, revela una humanidad que trasciende toda religión. El hombre del sudario podría ser, para unos, Jesús de Nazaret, para otros, un símbolo de todos los inocentes que han sufrido injustamente. En ambos casos, el mensaje es el mismo: del dolor puede surgir la luz, de la muerte, la vida, y del silencio, la verdad. Cada vez que el sudario es expuesto, miles de ojos lo contemplan, y cada uno ve algo distinto. Algunos ven el rostro de Cristo. Otros ven la sombra de un misterio físico aún sin resolver. Pero todos, en el fondo, sienten que están ante algo que los mira de vuelta. No es una pintura. No es una fotografía. Es una presencia. Una presencia que no envejece. Que ha sobrevivido a guerras, incendios y siglos. Que ha desafiado a reyes, papas, científicos y escépticos. Y que sigue allí, humilde, silenciosa, intacta. Hay objetos que cuentan una historia. El sudario, en cambio, la contiene. En sus hilos se entrelazan el tiempo, la fe y la ciencia, la duda y la esperanza, el hombre y el misterio. Y cuando uno se detiene frente a él, puede sentir algo que no se puede medir ni describir, la sensación de estar frente a la frontera entre lo visible y lo eterno. Quizá ese sea el verdadero sentido del sudario. No probar nada. No explicar nada. Solo recordarnos que hay realidades que no caben en los laboratorios, ni en las palabras, ni siquiera en las creencias. Realidades que solo pueden experimentarse con el alma abierta. El sudario de Turín es, al final, un espejo. Un espejo que devuelve al mundo su propio rostro, un rostro marcado por la duda, por la fe, por el amor, por la búsqueda. Y en medio de esa búsqueda, una certeza se impone suavemente, como una brisa antigua: lo sagrado no ha desaparecido. Solo espera, silencioso, a ser mirado con otros ojos. Así, siglo tras siglo, generación tras generación, el lienzo sigue allí. No ha dicho su última palabra. Tal vez no la diga nunca. Tal vez esa sea su respuesta: permanecer. Porque mientras el tiempo pasa, mientras los hombres cambian y las certezas se desvanecen, el rostro del sudario sigue mirando al mundo, con una quietud que ni el fuego ni la ciencia ni la duda han podido borrar. Un rostro que no acusa, no exige, no condena. Solo mira. Y en esa mirada, el hombre moderno, tan lleno de razones, tan hambriento de sentido, descubre, sin saber cómo, que aún hay misterios que lo llaman por su nombre. Quizás por eso, al final, el sudario de Turín no necesita ser explicado. Solo necesita ser mirado. Y en ese acto sencillo y eterno, mirar y ser mirado, el misterio permanece.